Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a esta cuarta jornada de formación financiera. Al final, como ha explicado Raquel, la estructura de la jornada es bastante clara. Por un lado, entender por qué va a ser necesario que ahorremos de cara a nuestra jubilación. Esta va a ser la misión de la presente charla. Y luego, una vez quede más o menos claro que el sistema público de pensiones no va a ofrecernos nada parecido a una jubilación digna, o al menos a una jubilación con las condiciones que actualmente de las que actualmente disfrutan los pensionistas, exploraremos dos alternativas de inversión, una de menos riesgo, la gestión pasiva, y otra de algo más de riesgo, al menos entendiendo el riesgo como la volatilidad, pero con algún potencial alcista también mayor. Bueno, ¿por qué los recortes van a ser indispensables en el sistema público de pensiones? Y no recortitos, sino recortazos. Pues empecemos explicando dónde estamos. ¿En qué situación nos encontramos? La situación es esta. Como podéis ver, el gasto del sistema público de seguridad social ronda el 11% del PIB. 11% del PIB con unos ingresos que apenas superan el 9% del PIB. Por tanto, tenemos un déficit de 2 puntos del PIB, en torno a 20.000 millones. Es la primera vez en los últimos 30 años que se produce un déficit a lo largo de la crisis. Se ha producido y es la primera vez que se produce, y que además es persistente en el tiempo. Vemos que a mediados de los años 90 se produjo una situación parecida, pero no se llegó a gestar el déficit. Entonces, 20.000 millones, puede parecer que no es una cifra muy grande y puede parecer que es una cifra manejable, pero tengamos en cuenta, primero, que esa situación por el lado del gasto ya ha sido corregida a través de numerosos recortes de las pensiones en los últimos 30 años. Se suele decir que los economistas siempre venimos pronosticando la quiebra de la seguridad social y nunca se produce. Falso, se ha producido ya en varias ocasiones. Simplemente recordad que antes del año 85, que es cuando empieza la primera reforma moderadamente seria de las pensiones a manos del Partido Socialista, el número de años trabajados necesarios para cobrar una pensión era de 10. La pensión se calculaba con la media de los 2 últimos años de salario, y además la seguridad social incluía también el gasto en sanidad. Actualmente la pensión se calcula con los últimos 25 años, no con los últimos 2 años de vida laboral. Es necesario haber trabajado para cobrar el 100% de la pensión, el 100% de la base reguladora, no 10 años, sino 37,5 años. La edad de jubilación no es a los 65, como antes del año 85, sino a los 67. Y además, y esta es una partida gigantesca, la sanidad no está incluida dentro de la seguridad social. Mucha gente sigue pensando que sí, no es así. La sanidad se paga de impuestos generales, no de cotizaciones sociales. Imaginad que contratáis un seguro que os dice: os voy a pagar cuando lleguéis a la jubilación la pensión y la sanidad. Y cuando os jubiláis os dicen: no, mira, que la sanidad al final no la cubrimos. Si quieres que la cubramos, tienes que pagar unos impuestos de en torno a 1.500 euros anuales cada año. Pues consideraríamos que eso es una estafa, o al menos que es una quiebra parcial de ese seguro que se había comprometido a ofrecer unas prestaciones y ya no lo ofrece. Bueno, pues eso ha sucedido. Por tanto, por el lado del gasto, fijaos que ya hemos hecho a lo largo de los últimos años recortes importantes, recortes significativos para evitar que el gasto se disparara de manera muy considerable. Y por el lado de los ingresos, podríamos pensar que estamos en una situación moderadamente transitoria, porque volverá a crearse empleo. Estamos en una crisis caracterizada por destrucción de empleo y por estancamiento salarial. Por tanto, volverá a crearse empleo y volverán a aumentar los salarios. Con lo cual, las pensiones serán financiables vía mayores ingresos por cotizaciones. Sin embargo, fijaos en el siguiente gráfico.
Sobre todo me interesa la línea negra, que refleja el salario real medio de los españoles desde el año 55. Fijaos cómo desde mediados de los 90, o principios incluso de los 90, el salario real medio en España está estancado. Por tanto, el estancamiento salarial no es un fenómeno exclusivo de la crisis económica actual, es un fenómeno que viene produciéndose desde hace 25 años. Para algunos esto sería un argumento sobre la necesidad inaplazable e inexcusable de buscar o impulsar o forzar aumentos salariales por decreto. Sin embargo, recordemos que para que los aumentos salariales no generen desempleo, no generen destrucción de empleo, tienen que venir de la mano de incrementos de la productividad. Y lo que en última instancia este gráfico está reflejando es que no se están produciendo incrementos de la productividad en España desde hace 20-25 años. ¿Y por qué? Bueno, probablemente haya varias causas, pero hay una, a mi juicio, fundamental. Y es el fuerte incremento de la población ocupada que se ha producido desde la segunda mitad de los 90, es decir, desde la salida de la crisis de los 90. Recordad que previamente a la crisis de los 90, el máximo de población ocupada que solía tener España rondaba los 12-13 millones de personas. En el año 2007 llegamos a en torno a 20 millones de ocupados. Por tanto, un incremento muy sustancial de la población ocupada. Sabemos que la productividad depende de la cantidad de capital disponible por trabajador. Por tanto, si creamos 7 millones de empleos en 20 años y no se produce en paralelo un incremento tan grande de la inversión complementaria en capital, evidentemente la productividad por trabajador cae y por tanto el salario medio no puede aumentar. Bueno, cae o al menos no se incrementa. Claro, esto podríamos decir, bueno, pues no son del todo malas noticias, porque si la productividad se ha estancado debido al crecimiento de la población ocupada, pues bueno, si la población ocupada deja de crecer en los próximos años, veremos incrementos de la productividad. Puede ser, pero recordemos que precisamente porque la población ocupada ha aumentado tanto en los años anteriores, y vuelvo al gráfico anterior, los ingresos crecieron y han evitado que el déficit sea todavía mayor. Por tanto, si no vamos a ver, como probablemente no vamos a ver, incrementos en la población ocupada durante, todavía tenemos un cierto margen para crear unos 2 millones de empleos, pero de manera mucho mayor durante los próximos años, esa variable no va a jugar a nuestro favor. Aparte de que, aunque no aumente la población ocupada, tampoco es tan sencillo incrementar la productividad. Es decir, hace falta, aunque este no es el tema de esta charla, crear un marco institucional donde la inversión pueda fluir libremente y, por tanto, haya incentivos a venir a España, a quedarse en España, a invertir, investigar, innovar en España, y para eso necesitamos, pues eso, libertad de mercado y fiscalidad moderada. Bien, entonces tenemos un gasto muy superior a los ingresos y unos ingresos que hasta la fecha no habían ido en mala dirección hasta la crisis económica, pero fundamentalmente debido a un incremento de la población ocupada que había ido de la mano de un estancamiento de la productividad. Pero ¿cuál es la situación de las pensiones, ya no tanto macroeconómicamente sino microeconómicamente? Es decir, ¿las pensiones tienen margen para ser recortadas en España o son tan sumamente bajas que no admiten recorte alguno y por tanto ningún gobierno se va a atrever a recortarlas? Bueno, hace unos días la Comisión Europea publicó el último informe referido a la suficiencia de las pensiones en la Unión Europea. Bien, fijaos, este es el primer gráfico que os querría mostrar. Fijaos que el gasto por pensionista en España, no sé, aproximadamente aquí, 16.000 euros por pensionista, es el mismo que en Alemania. Bien, el gasto por pensionista en términos absolutos en España es el mismo que en Alemania y no muy lejos de Irlanda o de Francia.
países sustancialmente más ricos, especialmente Irlanda, que España. Por tanto, un país no tan rico como Alemania, como Francia o como Irlanda, que gasta por pensionista lo mismo o prácticamente lo mismo que estos, pues digamos que tenemos unas pensiones ya en términos absolutos relativamente generosas. Además, tened en cuenta que estas pensiones habría que ajustarlas por poder adquisitivo. Y el poder adquisitivo de los euros en estos países es menor que en España porque el coste de vida es más alto. Por tanto, en términos reales, todavía sería más alto. Claro, uno podría decir, bueno, esto probablemente sea porque las pensiones máximas en España son muy altas y las mínimas son muy bajas y por tanto la desigualdad entre los pensionistas es gigantesca. Tampoco. En este mismo informe, aproximadamente por aquí, tenemos un indicador de desigualdad entre pensionistas en España. En concreto, cuántas veces la renta del 20% más rico entre los mayores de 65 años supera la del 20% más pobre. Y fijaos que en España supera la renta del 20% más rico, es 4,3 veces superior a la del 20% más pobre, una desigualdad, por cierto, sustancialmente inferior a la que existe entre los menores de 65 años, y en Francia es 4,4 veces. Es decir, la desigualdad en Francia entre pensionistas es mayor, ligeramente mayor que en España, pero en Alemania es de 4,1, es decir, solo es ligeramente inferior. Y en Irlanda es 3,9, ya algo menor, pero aún así no estamos hablando de que en España las desigualdades son monstruosas y en el resto de países son minúsculas. Estamos en órdenes de desigualdad europeos con gasto por pensionista igual al de otros países europeos más ricos. Pero esto es en términos absolutos. Esto es cuánto gastamos por pensionista en euros contantes y sonantes. Pero ¿qué pasa cuando ponemos las pensiones en relación con la prosperidad, la calidad de vida o, mejor dicho, los ingresos de aquellos que tienen que sostener el sistema de pensiones? Porque no olvidemos que en última instancia este sistema de pensiones no descansa sobre ningún fondo patrimonial que permita generar esas rentas, sino sobre las espaldas de trabajadores que a través de sus salarios cotizan cada mes una buena mordida de los mismos. Pues cuando ponemos las pensiones en relación primero con la renta mediana de la economía, ¿dónde está España? Pues entre los países europeos con una pensión más alta. Es decir, en términos relativos, España tiene uno de los niveles de pensiones más altos de Europa. Esto es en 2016. Lo digo porque no son datos ni de 2010 ni de 2011 que podamos pensar, bueno, esto ya ha quedado desfasado porque ha habido muchos recortes. No, 2016. En España, en 2016, las pensiones son superiores, las pensiones medianas son superiores a la renta mediana del país. Es decir, el pensionista mediano cobra más que el currito mediano que está soportando ese esquema de pensiones. En concreto es el 101% del nivel de pensiones. Bueno, fijaos cómo en Alemania, que está bastante más al fondo, las pensiones son el 84%. ¿De acuerdo? Por tanto, repito, en términos relativos, ¿en relación con qué? Con la renta mediana del país, tenemos una de las pensiones más altas de Europa. E insisto, recordad las cifras de desigualdad, que no os engañen diciendo, no, pero esto es porque, primero, estamos hablando de pensión mediana, no de pensión media. La pensión mediana siempre está más a la izquierda en la distribución, porque no está sesgada por las grandes cifras que puede haber a la derecha de la distribución, con la derecha de la distribución de las pensiones. Por tanto, estamos hablando de pensiones medianas y además la desigualdad entre los pensionistas no es especialmente mayor que en otros países europeos. De hecho, es menor, por ejemplo, que en Francia. Pero también podemos ponerlas en relación no con la renta mediana del país, sino con el salario que percibían los pensionistas durante los últimos años de su vida laboral. Este indicador, que se llama tasa de sustitución, de alguna manera pone de manifiesto la pérdida en nivel de vida, en calidad de vida, que se sufre por jubilarse. Evidentemente no tiende a cobrar lo mismo una persona cuando se jubila que cuando está en activo.
y de lo que se trata es de tratar de minimizar ese quebranto en su nivel de vida. Por tanto, ¿cuánto suponen las pensiones en relación con los últimos salarios percibidos por los pensionistas antes de jubilarse? Pues en España representan en torno al 66%. Bien, es decir, la tasa de sustitución es del 66%. De nuevo, en este caso, la quinta más elevada de toda la Unión Europea. Además, bastante superior a la que había en el año 2008, cuando era del 42%. Esto en parte se debe, es verdad, a la caída de salarios, pero no olvidemos que los salarios son los que pagan las pensiones, pero también se debe a que las pensiones medias han aumentado ininterrumpidamente a lo largo de la crisis. Pero es que además hay otro factor a tener en cuenta. No es solo que las pensiones de los españoles estén en términos relativos, en relación a la renta mediana y a los últimos salarios percibidos por los pensionistas, entre las más altas de Europa. Es que además los pensionistas españoles tienen algo que, cuando lo dijo el gobernador del Banco de España, lo crucificaron, pero no está de más recordarlo. Tienen algo que podríamos considerar una pensión en especie que otros pensionistas europeos no tienen, que es vivienda en propiedad. Si os fijáis, aquí tenemos el porcentaje de pensionistas que son propietarios de su vivienda. España, de nuevo, está entre los países europeos con una mayor densidad de propiedad inmobiliaria entre los pensionistas. En concreto, el 91% de los pensionistas son propietarios de su vivienda y además no tienen cargas hipotecarias pendientes. En Alemania, por ejemplo, es del 56%. Claro, cuando el gobernador del Banco de España dijo esto, insisto, lo crucificaron, pero pensad que no es lo mismo cobrar una pensión de 16.000 euros, en términos brutos, antes de impuestos, etc., y tener que pagar además alquiler por tu vivienda, que tener ya ese alquiler pagado. La pensión que te queda disponible es evidentemente muy superior. Por no decir que además ya tienes algo que dejar en herencia a tus hijos y por tanto ni siquiera te tienes que preocupar por ahorrar una parte de la pensión, sino que pues, te puedes fundir el 100% de la pensión sabiendo que ya vas a dejar algo en herencia a tus hijos. Quizá por todo esto... antes de seguir, porque además hay otro dato que no se suele mencionar y que creo que es tan o más relevante en términos de propiedad inmobiliaria que este otro. Es decir, no es ya que el 90% de los pensionistas sea propietario de la vivienda principal y por tanto no tenga que pagar un alquiler. Es que el 50% es propietario de una segunda vivienda. Que eso está fantástico, no lo estoy criticando en absoluto, me parece una magnífica decisión. De hecho, en parte, cuando hablamos de la sociedad de propietarios, eso es una muestra de la sociedad de propietarios, pero evidentemente son rentas que hay que tener en cuenta cuando se computa la jubilación total que están percibiendo los pensionistas y sobre todo cuando muchos de ellos reclaman subidas de pensiones públicas porque dicen que no pueden llegar a fin de mes y desde luego lo sabrá que no puedan llegar. De hecho, la siguiente transparencia va un poco sobre esto, pero no es ni de cerca la mayoría de los pensionistas. Y no olvidemos que el pensionista mediano está en una situación mejor que el trabajador mediano. Por tanto, claro, cuando en última instancia se piden subidas de pensiones, se están reclamando perjudicar todavía más la situación del trabajador mediano. Y es aquí donde tenemos el último indicador que sobre la situación actual os quería mostrar, que es la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social entre los pensionistas. Fijaos cómo los pensionistas españoles están entre los que tienen, hay alguna excepción a esto, pero entre los pensionistas que tienen una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social menor de toda Europa, el 14,4%. Recordad que tasa de riesgo de pobreza y exclusión social no significa estar en situación de pobreza, significa que podrían llegar a estar en situación de pobreza, no que lo estén. Y además, tened en cuenta, porque a lo mejor un 14,4% no os dice mucho, pero tened en cuenta que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, es decir, este mismo indicador, con todos los sesgos que pueda tener,
entre los menores de 65 años está casi en el 30%. La de los pensionistas ha caído ininterrumpidamente durante la crisis, bueno, no ininterrumpidamente, desde el año 2014 ha repuntado un poquitín, pero vamos, prácticamente de manera ininterrumpida, está muy por debajo del nivel al que estaba antes de empezar la crisis, y en cambio el de los menores de 65 años ha aumentado, es así, de manera casi ininterrumpida, a excepción de los últimos 2 años. Por tanto, ¿cuál es la situación actual de los pensionistas? Pues no es una situación tan mala como, digo en general, por supuesto ese 14% o una parte dentro de ese 14% seguramente sí esté en una situación bastante delicada, pero el 86% restante no. Y por tanto, cuando se nos está vendiendo que están en una situación prácticamente de pobreza absoluta la mayor parte de ellos, y que por tanto solo queda subir las pensiones, no nos engañemos, no nos dejemos engañar por el discurso. El discurso suyo está muy bien porque están haciendo lobby, pero que ese discurso no nos lleve a pensar que no hay margen para recortar las pensiones, que solo se van a poder aumentar las pensiones porque las actuales ya están en mínimos. No es así. Tenemos unas de las pensiones en términos relativos más altas de Europa y precisamente por eso no van a poder ser sostenidas en el tiempo. Y de eso os quiero hablar. ¿A dónde vamos? Bueno, vamos a un escenario demográfico, la verdad, bastante, diría, terrorífico para el panorama de la sostenibilidad de las pensiones públicas. La proyección es que dentro de 40 años haya alrededor de 23 millones de personas mayores de 64 años, o sea, 65 o más, 15,6 millones mayores de 65 años y 23 millones entre 16 y 64 años. Por tanto, es verdad que la población menor de 65 años seguirá siendo superior a la población mayor de 65, pero pensad que no toda esa población trabaja. La llamada tasa de empleo, es decir, el porcentaje de población en edad de trabajar que está trabajando, pues la más alta que hemos tenido en toda nuestra historia, en el pico de la burbuja inmobiliaria, cuando la tasa de paro estaba en torno al 7%, era del 70%. Es decir, 30% de la población en edad de trabajar no trabajaba. No es una tasa de empleo escandalosamente baja, es decir, es verdad que hay países que la tienen más alta, como Suecia, donde básicamente subvenciona a todo el mundo para que se ponga a trabajar, pero no es una tasa especialmente baja en el contexto europeo. Por tanto, ojalá llegáramos a una tasa de empleo similar. ¿Qué pasa? Que si la tasa de empleo es del 70%, escenario optimista, el número de trabajadores será de 16 millones. Y estamos hablando que el número de pensionistas, que no de pensiones, porque hay pensionistas que reciben más de una pensión, será de 15,6. Es decir, vamos a un escenario de una pensión por pensionista. Si la tasa de empleo es del 70% y se desean mantener las condiciones de jubilación actuales, básicamente la tasa de sustitución actual, será necesario, para que veáis lo inviable que es esta receta, bueno, los políticos siempre nos pueden sorprender en su rapiña, pero en general creo que no lo vamos a ver, para mantener las condiciones de jubilación actuales con una tasa de empleo del 70% y esta distribución demográfica, haría falta que el tipo efectivo, no si lo creáramos un sistema de cotizaciones marginales, no hablo ni del marginal, no, el efectivo, el medio, de las cotizaciones por pensiones, que no es la globalidad de las cotizaciones sociales, sí la mayor parte, pero no la totalidad, sería necesario que se elevara al 40,4%. ¿Cuánto es esto? Bueno, si os digo que hoy el tipo efectivo de cotizaciones por pensiones es el 21%, significa que deberíamos duplicar prácticamente las cotizaciones sociales
destinadas a contingencias comunes, esencialmente a las pensiones. ¿Se van a duplicar las cotizaciones sociales en un contexto en el que el IRPF, además, ya tiene un tipo efectivo entre el 20 y el 30%? Pues me cuesta verlo. Todo puede ser, pero pensad que un tipo efectivo del 40 con un tipo efectivo del IRPF del 25 supondría que el 65% de nuestros salarios, en términos medios, se lo quedaría el Estado. Aparte de pagar IVA, impuestos especiales, etcétera. Simplemente estoy hablando de tributación directa. Por tanto, ya digo, la rapiña política siempre es capaz de sorprendernos para mal, pero probablemente no lo veamos. Y si no lo vemos, ¿a qué escenario vamos? Pues vamos al escenario de recortes en el sistema de pensiones. Yo os puedo pronosticar el apocalipsis en el sistema de pensiones, os puedo pronosticar recortazos gigantescos y podría tener un sesgo marcadamente pesimista. ¿Qué pasa? Que no hace falta elucubrar mucho sobre qué nos va a traer el futuro. Podemos elucubrar si las presiones sociales van a conseguir revertir la legislación actual, pero no hace falta elucubrar sobre qué está programado ya que pase. Y lo que está programado que pase con la reforma de las pensiones del año 2011, aprobada por el Partido Socialista, por la cual se eleva la edad de jubilación a los 67 años, se amplía el periodo de cálculo de las pensiones y el número de años mínimos para cobrar el 100% de la base reguladora, y la reforma de 2013 del Partido Popular, que ahora parece que han derogado o al menos aplazado su entrada en funcionamiento para sobrevivir unos meses más al frente del gobierno, de la mano del PNV. Pues bueno, esa reforma básicamente lo que hace es desindexar las pensiones del IPC y sobre todo introducir el llamado factor de equidad intergeneracional. Factor que, para que os hagáis una idea, determina un año base, 2015, y la esperanza de vida de ese año base se toma como referencia. Cada año que se incremente la esperanza de vida calculada por el INE con respecto a ese año base, supondrá un recorte de las pensiones que el pensionista tendría derecho a cobrar de en torno al 5%. Es decir, si un pensionista dice, después de calcular con las condiciones de jubilación actuales que tengo derecho a una pensión de 10.000 euros, si la esperanza de vida ha aumentado un año, cobraré 9.500 euros anuales, no 10.000. Y pensad que esto es acumulativo. Es decir, si dentro de 20 años la esperanza de vida ha aumentado 2, 3 o 4 años, el recorte con respecto a la pensión que el sistema nos prometía, pensión que, insisto, ya ha sido objeto del método de cálculo, ya ha sido objeto de reforma y de recorte por la reforma de 2011, pues sería un recorte del 20% con respecto a esa pensión. Fijaos además cómo hacer cábalas de que se pueda revertir o se puedan revertir seriamente estas reformas no tiene mucho sentido. Es verdad que a lo mejor ahora vuelven a indexar las pensiones al IPC, pero lo recortarán por otro lado. ¿Por qué? Porque si no, el gasto en pensiones se va a disparar. Aquí tenéis una estimación de cuánto aumentará el gasto en pensiones, solo en pensiones, sin reformas, con la reforma de 2011 pero no la de 2013, y con ambas reformas a la vez. Fijaos que sin reformas el gasto en pensiones llegará a un máximo del 21% del PIB en el año 2051. Esto es, pues, 10-11 puntos más del PIB que en la actualidad. 10-11 puntos más del PIB, pues bueno, es que es prácticamente lo que nos cuesta duplicar el gasto en pensiones actual. Si ya no somos capaces de cubrir un déficit menor al 2% del PIB, imaginad un déficit, un agujero adicional de 11 puntos del PIB. Con la reforma de 2011, pero no la de 2013, el gasto en pensiones llegaría casi al 18% del PIB, y con la reforma, con ambas reformas, estaría en torno al 13%, que ya sería alto dentro de Europa. Es verdad que hay algún país como Francia que llega al 15%, etcétera. Francia, país que llega al 15%, no lo olvidemos cómo, porque muchas veces también se olvida mencionar esto. En Francia existe un impuesto extraordinario que se llama Contribución Social Generalizada, que pagan, empezó en el año 91 como un impuesto del 1% sobre los salarios. Claro, ¿quién se podía negar a mantener las condiciones del sistema de pensiones solo por un 1% sobre los salarios? ¿Qué pasa? Actualmente es un impuesto del 10% sobre los salarios,
si se aplicara aquí de golpe, supondría rebajar todas las nóminas un 10%, pero atención, también es un impuesto de casi el 7% sobre las pensiones superiores a 650 euros. Por lo tanto, sí, te mantenemos la pensión antes de impuestos, pero luego te metemos un tijeretazo después de impuestos. Claro, antes de impuestos figura como un aumento del gasto social, pero a efectos prácticos es como si te lo hubiesen rebajado. Por tanto, todo parece indicar que nos mantendremos en el escenario con algún juego propagandístico para decir no, hemos vuelto a indexar las pensiones al IPC, etcétera, pero que nos mantendremos en el escenario de reforma 2011-2013. ¿Y esto qué supondrá para los pensionistas? Pues una caída bastante importante en la tasa de sustitución. Recordad, la tasa de sustitución es el porcentaje en forma de pensiones que cobraremos con respecto a nuestros últimos salarios. Bien, en el año 2013, que es el dato que teníamos en este gráfico, estaba en torno al 60%. Depende un poco de la metodología de cálculo, porque se puede calcular con respecto a toda la vida laboral, con respecto a los 2 últimos años de salario, con respecto a los últimos 5 años. Es decir, no es un cálculo totalmente homogéneo al que hemos visto antes, pero bueno, fijaos cómo España sigue teniendo una de las mayores tasas de sustitución en el año 2013 de toda Europa. Pero claro, lo importante es que pasamos de una tasa de sustitución del 70% a una del 60% a una del 40%. Bien, por tanto, un recorte de alrededor de 1/3 en las pensiones. Con esto, es decir, con este recorte que según lo calculemos puede ser de entre 1/3 y un 40% en las pensiones, no estoy diciendo que las pensiones en términos absolutos vayan a caer un 40%. Es decir, no estoy diciendo que las pensiones de mañana vayan a ser un 40% inferiores en términos reales a las actuales. De hecho, si calculamos cuál va a ser la evolución de las pensiones a precios constantes, fijaos que prácticamente en ningún año los pensionistas, con estas reformas, se espera que pierdan, ya digo, la pensión media al menos. Pensad que ahí puede haber efectos que se compensen, es decir, parte de los pensionistas que están cobrando la pensión pueden perder poder adquisitivo, pero como van a entrar nuevos pensionistas que cobran una pensión media, o sea, que cobran una pensión más alta que los pensionistas que han muerto y están saliendo del sistema, pues ahí puede haber un cierto efecto de compensación. Pero bueno, que en general, fijaos cómo el poder adquisitivo en euros constantes de las pensiones no cae. Ahora, lo que sí cae es cuánto representa esa pensión con respecto al salario, la línea roja. Fijaos cómo esto sí se reduce en este cálculo más de un 30%. ¿Esto por qué es relevante? Es relevante, yo diría en 2 sentidos. El primero es, en términos de planificación personal, que tu nivel de vida vaya a ser mucho más bajo de lo que esperas que vaya a ser, porque hoy, si uno no se informa un poco, pues dice, ¿cómo viven los pensionistas? Bueno, pues incluso mejor que el trabajador medio, o al menos no viven mucho peor que cuando estaban trabajando. Bueno, pues ¿para qué voy a tener que ahorrar de cara a la jubilación si yo con mantener aproximadamente mi nivel de vida previo a la jubilación me conformo? Claro, si nadie dice, no, cuidado, es que esto es falso, esto está inflado, esta relación entre los salarios y las pensiones va a sufrir un recorte muy importante de en torno al 30-40%. Pues los ciudadanos, los trabajadores en activo actualmente no reaccionan y no se ponen a ahorrar para prepararse ante el tijeretazo que les va a venir. Con lo cual, digamos, políticamente puede ser una operación muy rentable, porque nadie dice que se va a recortar seriamente las pensiones y nadie pierde votos, pero a los ciudadanos se los está estafando, se los está manipulando y se les está induciendo a cometer errores sistemáticos en sus previsiones de cálculo. Pero creo que también es relevante porque creo que nos indica hacia qué sistema de seguridad social vamos. Es decir, creo que también es interesante políticamente entender que se va a intentar estabilizar el poder adquisitivo de las pensiones y probablemente de todos los pensionistas. Actualmente tenemos un sistema de seguridad social contributivo, es decir, cobras una pensión calculada en relación con lo que has cotizado. ¿Por qué se hace esto?
Pues porque se entiende que la pensión es algo así como un salario diferido, articulado, instrumentado a través de lo que, en mi opinión, es un fraude piramidal, que es la seguridad social, pero en todo caso el espíritu del sistema es ese. Es que tú tengas una pensión que se corresponda con el salario que has venido cobrando y por tanto por el que has venido cotizando, y que por tanto tu nivel de vida cuando llegue la jubilación no se desmorone en relación al que tenías antes de la jubilación. Sin embargo, hay otro modelo de pensiones que creo que es al que vamos. Bueno, es al que ya nos están llevando desde hace tiempo y es al que vamos a ir con mayor intensidad, que son las pensiones asistenciales. Vamos a tratar que nadie tenga una pensión inferior a X euros. De hecho, por ejemplo, la revalorización de las pensiones mínimas por encima del resto de pensiones es un movimiento en esa dirección. Claro, un sistema asistencial de pensiones, en principio, podría no sonar mal. Al final lo que estarían asegurando es eso, que no haya jubilados que vayan vagando por las calles. El problema es que cuando el asistencialismo se convierte en el modelo de jubilación por defecto, lo que tenemos es un ejército de jubilados con rentas ínfimas, con rentas que les dan para vivir, pero para poco más. Para vivir en términos de lo que entendemos vivir en la sociedad del año 2050. Probablemente vivan mejor de lo que viven ahora, como ahora viven mejor que hace 40 años, todo el mundo vivía, pero el estilo de vida que se va a llevar en ese momento probablemente no puedan mantenerlo. Esto es lo que vemos, de hecho, en este gráfico, que es el último que os quería presentar. La pensión máxima, que es la línea verde, fijaos cómo ha ido cayendo en relación con el salario medio y cómo las pensiones mínimas por jubilación, incapacidad y viudedad se han mantenido o han ido incluso subiendo un poco. Es decir, las diferencias entre pensiones máximas y mínimas se han ido estrechando. Y este es un fenómeno que va a ir sucediendo en mucha mayor medida. Es decir, el diferencial entre unos y otros va a ser menor para que, en términos medios, todos cobremos más o menos una pensión moderadilla, no tirada absolutamente por los suelos, pero no para echar cohetes, para que de esa manera no se dispare el gasto total de la seguridad social a unos niveles que sean absolutamente insostenibles. Desde la óptica maquiavélica del poder político, pues bueno, más o menos con eso conseguirá que no muchos votantes se le enfaden y que el partido en el gobierno, sea el que sea, no pierda tantos apoyos como los que podría perder. Pero desde un punto de vista de las finanzas personales, esto es terrorífico, porque nos están abocando, ya digo, a una jubilación de miseria en términos relativos. Pero lo que es verdaderamente terrorífico, insisto, ya no es tanto que hagan esto, que uno podría decir, bueno, a lo mejor los que montaron el sistema de seguridad social en sus orígenes, Franco en España, no fueran personas malévolas que estaban dispuestas a estafar a los jubilados, que eran conscientes de la naturaleza piramidal del sistema, pero los políticos ahora se han encontrado con esto y ¿qué van a hacer más que tratar de volver el sistema sostenible con todo este tipo de estratagemas? Bueno, podríamos emitir un juicio tan ingenuo como este, pero si eso fuera así, al menos tendrían que decir la verdad. ¿Decirla para qué? Para que la gente, como he dicho antes, pudiese reaccionar. Porque si están preparando unas pensiones ínfimas, asistenciales, para el conjunto de la población, habrá personas que querrían, si supieran esto, ahorrar para prepararse una jubilación más digna que la que los políticos le están preparando. Pero si cuando aparece algún representante público o algún cargo público, como de nuevo el gobernador del Banco de España, diciendo yo solo recomiendo a los pensionistas, a los trabajadores actuales que ahorren para su jubilación, todos los políticos se le echan al cuello como hienas diciendo que está dudando de la honorabilidad y de la sostenibilidad del sistema público, esos políticos, que son los que han aprobado estas reformas de las pensiones, introduciendo un recorte de hasta el 40% porque saben que el sistema no es sostenible y que por tanto nos están engañando a todos cuando dicen que no tenemos que dudar de su sostenibilidad, pues claro, si cada vez que aparece algún cargo con un mínimo de responsabilidades públicas que da un discurso distinto al dogma oficial de no se puede hablar de las pensiones para ser agorero, pues entonces no se va a hablar del tema, salvo algunos que luego nos acusan de estar financiados por la industria financiera para colocar pésimos, por cierto, planes de pensiones en términos generales,
pues claro, están manteniendo al grueso de la población en una ignorancia absoluta sobre cuál está siendo su futuro, al tiempo que están jugando con ese futuro, porque no es que se desentiendan tampoco. No se desentienden, entre otras cosas, porque los mercados están ahí acechando y si se desentendieran, atacarían, entre comillas. No se desentienden y están trasteando, están metiendo la tijera en su futuro, pero no se lo dicen. Y el propósito de jornadas como esta, por mucho que nos sigan diciendo que estamos financiados, ojalá, el instituto está abierto a recibir financiación de cualquier ente que no ponga en jaque nuestra independencia, ente privado, claro. Jornadas como esta tienen justamente este propósito, y es alertar a la población de lo que viene, del recortazo que viene, y de, por tanto, despertar su curiosidad y su instinto de supervivencia financiera, instándola a ahorrar en alguno de los muchísimos instrumentos financieros o no financieros que existen a su disposición para prepararse para la jubilación. Instrumentos que sean de calidad y no sean una estafa como el sistema de pensiones que ahora se está desmoronando delante de nuestras narices. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias Juan por la exposición, como siempre. Y yo quería preguntarte si crees que, por opinión personal también, además de ir reduciendo progresivamente la diferencia entre los pensionistas que más cobran y los que menos, un poquito haciendo esa igualación, si piensas también que pueden jugar un poco la excusa, vamos a llamarla, de decir que realmente lo que el sistema garantizaba, el sistema de pensiones, era el tiempo medio que un jubilado iba a cobrar la renta de pensión. Es decir, que a lo mejor hace 20, 25 años, jubilándote a los 65, eran 10 años, y ahora, como van a seguir siendo 10 años, si de media dentro de unos años la gente pues fallece a los 90 años, pues la jubilación subirá a los 80 y el discurso político podría ser: nosotros lo que garantizamos son 10 o 12 años medios, y eso se ha cumplido siempre en todo el proceso del sistema. En parte ya lo están haciendo. El factor de equidad intergeneracional introduce ese factor corrector. A mí, sinceramente, no me parece un mal argumento. Es decir, si tú contrataras si tú ahorraras por tu cuenta, ese ahorro te serviría para un determinado número de años, muy probablemente, y si vives muchos más años que los que esperabas vivir, evidentemente habría que redistribuir eso entre un mayor número de años. El problema es que, claro, como nunca se ha querido cuestionar la sostenibilidad del sistema público y como no se quiere reconocer que un alargamiento de la esperanza de vida añade un gasto gigantesco a las espaldas del sistema que lo vuelve insostenible, pues claro, no se puede decir o no se atreve nadie a decirlo, y entonces ese discurso, que a mi juicio, ya digo, no es un mal argumento, aunque se introduce en la legislación, porque, insisto, el factor de equidad intergeneracional es justamente eso, no se saca a la arena. Yo creo que no lo van a sacar porque es que no quieren cuestionar la sostenibilidad del sistema. Lo que vienen a decir es que el sistema, con unos mínimos retoques, es perfectamente sostenible, que es simplemente dejar que las pensiones vayan perdiendo poder adquisitivo y que, en relación con los salarios, y que por esa vía se ajusten las cuentas. Claro, es que no se puede decir que el emperador está desnudo. Yo quería saber cuál es la fuente de datos que has usado en las gráficas. Pues variada. Esto es, como os he dicho, el informe de suficiencia de pensiones de la Comisión Europea. Todas estas, que tienen un diseño similar. Estos gráficos están sacados del Banco de España, de informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Este es un informe de FEDEA, de Ángel de la Fuente y otros economistas sobre el futuro del sistema de pensiones. Este también, y esto vuelve a ser Banco de España. Por tanto, son básicamente esos tres informes: Comisión Europea, Banco de España y FEDEA, a partir, de todas formas, de Banco de España y datos de la Comisión Europea. Juan, no es mi intención hacerte hacer un estudio todavía más grande del que has hecho, pero sí que es verdad que, bueno, sabes que desde Libertad Digital Libre Mercado es algo sobre lo que hemos repetido muchas veces. Estos informes nos ayudan también a difundirlo un poco más, pero dando un pasito más y diciendo tú, como acabas de decir muy bien,
que no es positivo para el político que se entere todo el mundo de que el rey o el emperador está desnudo, pero ¿por dónde crees que podrían empezar un poco las medidas o los pasitos que habría que ir dando para que esto calara en la sociedad y nos diéramos cuenta que tenemos que ir realmente hacia un cambio que garantice un poco el poder adquisitivo de las personas una vez pase la jubilación, la edad de jubilación? Y hablo pues de sistemas de capitalización, de algo más de cultura financiera en todo el mundo desde temprana edad que nos haga pensar que hay que ahorrar poquito a poco. No sé cómo ves tú por dónde podríamos ir buscando una solución. Bueno, hay dos soluciones, una muy simple. Son soluciones evidentemente parciales, insuficientes, pero en alguna medida que estaría bien orientada. Una muy simple que además el Partido Popular la anunció y la ha incumplido, no sé por qué, que es la señora Fátima Báñez: voy a enviar una carta a todos los pensionistas que les va a indicar cuál va a ser la pensión que van a cobrar a su jubilación. Bueno, todavía la están esperando los trabajadores que están a punto de jubilarse, y esto fue una promesa de la anterior legislatura, no de esta. La segunda, ya que has mencionado la educación financiera, hace también pocos días el Banco de España publicó los resultados de un análisis que han llevado a cabo sobre un programa piloto de un módulo, ni siquiera asignatura, un módulo de educación financiera en secundaria, en tercero y cuarto de la ESO, donde se impartían 10 horas, 10 horas no son nada, una vez 10 horas, solo 10 horas de educación financiera. Y los resultados que se desprendieron del informe es que los alumnos incrementaban de alguna manera, veían reducida su preferencia temporal, es decir, incrementaban el horizonte de planificación temporal, se preocupaban más por el futuro, incluso se animaban a participar un poco de alguna manera en las finanzas familiares, y que por tanto mostraran más interés con esa planificación, ¿no? Entonces, si ya 10 horas despiertan en cierta medida una mayor preocupación por el futuro y no tanto por el largo plazo, pues imagino que más tiempo surtiría resultados todavía mejores. Es verdad que yo no voy a defender introducir asignaturas de educación financiera en la educación pública, porque creo que la educación pública no debería existir, o en todo caso la regulación de los contenidos curriculares no debería darse, pero creo que sí que es muy significativo que los políticos, que son aquellos que pueden determinar, que por desgracia pueden determinar qué se incluye en esos planes de estudio o qué no se incluye, estén decidiendo activamente no incluir educación financiera en los planes de estudio, sabiendo cuáles son los efectos de incluir la educación financiera. Que quieren personas cortoplacistas y dependientes del sistema público de pensiones y que no puedan escapar de él. Sí, yo quería preguntar sobre la evolución de las tasas de interés, porque al día de hoy las pensiones están congeladas al 0,25, salvo necesidades del gobierno para aprobar presupuestos, y si las tasas de interés tienen la evolución prevista que hay en los ciclos económicos, nos esperan subidas importantes en los próximos 20 o 30 años. Pues dependerá de lo que hagamos. Una cosa que no ha hecho del todo mal este gobierno, hombre, tampoco es que hiciera falta ser unos linces, ¿no? Pero bueno, que podrían haber sido mucho más tontos y hacerlo mucho peor, es que han aprovechado el actual clima de tipos de interés bajos para emitir mucha deuda a largo plazo. Entonces, es verdad que sigue habiendo bastante deuda a corto, pero parte importante de nuestras emisiones de deuda está cerrada ya a largo plazo, a 20, 30, incluso 50 años. Entonces, la necesidad de refinanciación de todo eso va a ser bastante... no va a existir, al menos dentro de mucho. Si tenemos, por tanto, tiempo suficiente como para gestar superávits primarios que nos permitan ir amortizando nuestro nivel de deuda. Evidentemente, si nos mantenemos en la tónica irresponsable de acumular déficits primarios tras déficits primarios, y creemos que como ya estamos estabilizados en torno al 100% de deuda, no hay problema, pues entonces sí, si en el futuro hay un aumento de las tasas de interés, como parece probable que haya una vez se reactive pues la economía occidental de manera mucho más intensa, pues podríamos tener claramente problemas de financiación, sí. Pero ya digo, de momento gracias al clima de bajos tipos de interés y gracias a que se ha emitido bastante deuda a muy largo plazo, es un problema menor del que podría ser. Bueno, yo creo que uno de los problemas de que el sistema público de pensiones no vaya a funcionar a largo plazo
es que los políticos no tienen incentivos para pensar a largo plazo, ¿no? Entonces, algún teórico, filósofo, político, económico por ahí, o tú mismo, ha pensado cómo podríamos incentivar a los políticos a pensar más a largo plazo, en vez de a 4 años vista, o a 8 años, a 30 años, que eso, bueno, resolvería gran parte del problema? Sí, es complicado. Sé si es posible en una es complicado, eso también. Claro. A ver, esa es una crítica muy frecuente entre los defensores de algún tipo de sistemas, incluso monárquicos o de democracias más restringidas. Es verdad que hay un trade-off muy claro. La democracia, sobre todo si ya introducimos limitación de mandatos, etcétera, incentiva el cortoplacismo, la miopía política absoluta, horizonte de 4 años o en España de 2, porque además hay elecciones regionales, etcétera. Entonces, por un lado podría decir, bueno, es positivo, por ejemplo, para problemas como este, es verdad que se incentiva una visión más largoplacista. Pero por otro, también recordemos lo que nos decía Lord Acton, de que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, y que la permanencia en el poder pues termina corrompiendo muchísimo a las personas y a las organizaciones. Entonces, al final es complicado decantarse por una de ambas opciones porque las dos tienen problemas muy importantes. Claro, la solución más fácil, que es devolverle esa responsabilidad a los ciudadanos, que ellos sí son capaces de planificar su vida a largo plazo, si se les informa adecuadamente, porque tampoco hay que olvidar que tenemos sesgos a ser cortoplacistas, a descontar hiperbólicamente el futuro, pero primero, ahí el coste de nuestros errores lo soportamos nosotros, el coste de los errores políticos no lo soportan ellos, o al menos no en toda la magnitud del destrozo que generan, y además hay la posibilidad de informar de buena fe a la gente y de que aprenda y rectifique. Los políticos no tienen incentivos a comportarse de buena fe para pensar en el bien de los demás, salvo en el suyo propio. Sí, yo me refería, sin salir del marco de la democracia, por los problemas que has comentado, incentivos claros para que un político pueda pensar más a largo plazo. En democracia lo que se suele hacer para estas cosas es externalizar la gestión de ese servicio a instituciones no democráticas. Al final, ¿cómo se gestiona la moneda a largo plazo? Dándosela a un banco central y que la gestione él. Sería en ese caso darle el sistema de pensiones a un grupo de personas que tengan a lo mejor pues los incentivos alineados con, pues si las pensiones sobreviven, no tienen déficit, se revalorizan, tú cobras más, no lo sé, pero en todo caso, si lo sometes al dictamen de las urnas, evidentemente vas a tener un horizonte pues de las urnas, punto, no hay más. Pero claro, sacar una partida tan importante del presupuesto de las manos del pueblo, pues no es desde luego fácil. De hecho, cuando las has intentado sacar a través de la Troika, fíjate, Grecia y Alemania, ya has visto lo que ha sucedido. Hola, has comentado la educación financiera, que yo considero que es fundamental desde niño, ¿no? Pero te pregunto, ¿crees que es posible que haya educación financiera a los pensionistas? Porque yo lo que veo realmente un gran egoísmo en los pensionistas, que realmente no les importa de dónde venga el dinero. Ellos, con tal de que tengan su pensión, les da lo mismo. Que le metan más impuestos a sus hijos, a sus nietos. Ellos lo único que quieren es cobrar su pensión y que se la vayan subiendo. ¿Crees que es posible educación financiera a los pensionistas? ¿Y se hace algo por ello? Hombre, yo creo que tienen un conflicto de intereses demasiado grande como para que esa educación financiera vaya a surtir efecto. Se suele decir que las pensiones es solidaridad intergeneracional. Aquí tenemos efectivamente un caso de egoísmo intrageneracional muy claro, porque además el argumento es: los pensionistas ayudan muchísimo a los hijos, bueno, no les quites tanto y a lo mejor no tendrás que ayudarles tanto, y luego además cuando miramos estadísticas comparativas con Europa tampoco ayudan tanto. Es decir, el porcentaje de pensionistas que han cuidado, por ejemplo, de sus nietos, o que han dado importes de 500 euros durante el último año a sus familiares, estamos entre los sitios más bajos de Europa. Por tanto, evidentemente siempre podemos encontrar a título particular una enorme cantidad de ejemplos de esos casos, pero cuando vamos a las estadísticas que nos miden en realidad cuánta gente sobre el conjunto de la población lo está haciendo, en términos comparativos no es tanta. Vale, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos.